¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, la hermano. Gloria al nombre de Jesús, santo, santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, amén. Bueno, en el día de hoy es 22 de julio de 2018. Vamos a empezar en la Iglesia de Jesucristo este servicio que tiene por nombre: el nombre de Dios identifica a su pueblo. El nombre de Dios identifica a su pueblo. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que aunque muchos proclaman que el pueblo de Dios se encuentra ahí en el Medio Oriente, identificándolo con el Israel actual, la Biblia señala que el pueblo de Dios tiene el nombre de Dios porque sobre el pueblo de Dios se invocaba y se invoca el nombre de Dios, o sea, se invoca su nombre. Entonces, fíjate, desde la antigüedad, en el antiguo pacto, en la ley de la antigüedad, el nombre de Dios se invocaba sobre el pueblo de Dios. Y después en el nuevo pacto el nombre de Dios se sigue invocando sobre el pueblo de Dios. Entonces una característica del pueblo de Dios es que sobre el pueblo de Dios se invoca el nombre de Dios. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar en 2 de Crónicas 7, 14, nombre de Jesús. 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Un poco de paciencia. Dice así el nombre de Jesús: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaron mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, fíjate, ahí está mostrándonos la escritura que el pueblo de Dios es aquel sobre el cual se invoca el nombre de Dios. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Entonces miremos que esto de que se invocara el nombre de Dios, eso había sido una orden dada a los sacerdotes levitas por Dios. Cuando se le dio la ley, una de las cosas que se le dijo es que ellos iban a bendecir al pueblo invocando su nombre. Dice en el libro de Números 6, del 22 al 27. Número 6. Del 22 al 27, dice el nombre de Jesús. Jesús habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jesús te bendiga y te guarde, Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces fíjate que el invocar el nombre de Dios sobre los hijos de Israel era una orden que Dios había dejado que hicieran los sacerdotes levitas. Ahora bien, muchos que se acercan y están viendo por primera vez un video acá en la Iglesia de Jesucristo, dirán: bueno, pero si en la Biblia Reina Valera dice otro nombre, Jehová, o en otras traducciones dice Yahvé, o otras tradiciones ponen el Señor, y sin embargo nosotros leemos Jesús. Bueno, a través del servicio de hoy vamos a mirar claramente por qué es Jesús y por qué no es otro nombre. Eso lo miraremos claramente. Entonces, la primera parte que tenemos que ver
era que sobre los hijos de Israel, sobre ese pueblo, se invocaba el nombre de Dios. Amén. Y veamos las promesas de Dios para un creyente antiguo y para su pueblo. Bueno, una parte de las promesas de Dios, ¿no? Ahí en 2 Samuel 7, del 18 al 24, en 2 Samuel 7, del 18 al 24, 2 Samuel 7, en el nombre de Jesús. Del 18 al 24 dice así: el rey David, cuando dedicó las cosas para construir el templo. Él no lo construyó fue su hijo Salomón, pero él sí preparó todas las cosas para todos los materiales y todo lo que se iba a emplear en esa obra de la construcción del templo. Sin embargo, Dios le hace una promesa a él. Entonces él dice así en el nombre de Jesús, del 18 al 24: y entró el rey David y se puso delante de Jesús y dijo: Señor Jesús, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jesús, pues también has hablado de la casa de tu siervo no por venir. Es así como procede el hombre, Señor Jesús. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jesús. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jesús Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jesús, fuiste a ellos por Dios. Entonces fíjate varias cosas que vamos a mirar acá. Dice que él se maravilla, porque Dios lo ha llevado hasta ese punto en su vida, y al punto de haberle dado poder sobre el pueblo y poder sobre otras naciones, y le ha permitido que haya preparado las cosas para hacer la casa, hacer el templo. El templo no lo hizo él, lo hizo el hijo de él. Pero hasta ese punto él se ha maravillado de cómo Dios lo ha llevado. Dice: ¿quién soy yo, que es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Porque él era un pastor de ovejas. Amén. Eso lo recordamos. Y dice: y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo no puedo venir. Pero nosotros podemos pensar, sí, la casa del siervo es casa del rey de la dinastía. Pero también sabemos que David era creyente. Amén. Y la casa de tu siervo no puedo venir, porque Dios dijo que le prepararía casa. Está hablando de su morada eterna. Está hablando de la casa espiritual, de la vida eterna. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Dice: por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. O sea, el reconocimiento de un creyente es que Dios es uno. Que Dios es uno solo y que no hay Dios, otro Dios fuera de él. Esto que nosotros leemos es una constante en la Biblia, de que Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Eso contradice lo que muchos piensan, que Dios está dividido, porque Dios es uno. Dice: por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Dios es uno. Y vamos a mirar eso bien. También se habla de la elección del pueblo, a ese pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Dios. Dice: ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. Nosotros sabemos que primero
el antecesor del pueblo de Israel. Primero fue el llamamiento de Abraham, después la promesa se confirma en Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob. Dios le cambia el nombre y le pone por el nombre de Israel. Y son las 12 tribus, los 12 hijos que tuvo, los que con el tiempo vinieron a formar el pueblo de Israel antiguo. Amén. Pero no solo está hablando del nombre, sino de ese nombre de Israel, sino que acuérdese que el pueblo de Dios, sobre los hijos de Israel se invocaba el nombre de Dios, pues para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que le rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jesús, fuiste a ellos por Dios. Entonces, es cierto, existe una promesa, fíjate bien, existe una promesa para el Israel, pero eso tiene un cumplimiento, ¿no? Y existe una promesa, y la Biblia dice que es por amor a los padres. La promesa que existe para el pueblo de Israel es por amor a los padres. ¿Y cuáles son los padres del pueblo de Israel? Son Abraham, Isaac y Jacob. Así lo puede buscar, lo puede averiguar con calma más adelante cuáles son los padres del pueblo de Israel. Son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, fíjate las cosas que estamos sacando acá. Y eso que le pasa a David, allá de que Dios le prepara casa, y todo esto, nosotros también vemos como para el creyente en el nuevo pacto también se cumple. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo en el nombre de Jesús. Fíjate, Dios se manifiesta en carne. ¿Vale? Dios se manifiesta en carne hace más o menos 2000 años. Y podemos leerlo en Mateo 1 del 21 al 23. Mateo 1 del 21 al 23. Mateo 1 del 21 al 23 dice así en el nombre de Jesús. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces fíjate que Jesús, cuando él viene acá en carne, significa, se le da un nombre allí en un idioma arameo, se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Jesús es Dios con nosotros. Entonces, ahora comenzamos a ver un detalle interesante. Jesús es Dios con nosotros. Pero lo habíamos leído claramente como David por el Espíritu nos había dicho que no hay Dios fuera de ti. Entonces ya comienza a ver acá, para el que no sabe, oye, ¿cómo así? Si Jesús es Dios con nosotros, y dice David que no hay Dios fuera de Dios que conoce, uno solo. Entonces, ¿por qué ese nombre? Porque ese nombre Jehová, ese nombre de Yahvé, es diferente a este nombre que se le dio a este niño, que se le dio el nombre de Jesús. ¿No? Jesús es Dios con nosotros. Entonces ahí comenzamos a mirar. Vamos a seguir mirando. En Juan 10, 9. Juan 10, 9.
Juan 19. Entonces en Juan 19 primero podemos leer antes de eso, en el 9:40 dice así el nombre de Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces Jesús está hablando con gente del pueblo de Israel, con judíos, con fariseos, de la secta de los fariseos. ¿Amén? Luego, fíjate bien, Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces primero miramos que él está hablando con los judíos, y después miramos ahí mismo en Juan 10:16, dice así el nombre de Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces veíamos, cuando leíamos allá en Samuel, cuando leíamos en 2 Samuel, como decía que quién como tu pueblo Israel, que Dios había establecido para siempre. Entonces aquí comienza a ver algo interesante, porque Jesús, que es Dios manifestado, Jesucristo, Dios manifestado en carne, está diciendo que Él es la puerta, y el que por mí entrare será salvo, el que por mí entrare será salvo. Pero diremos que la salvación pertenece a Jesús. El que por mí entrare no tiene otro nombre, está hablando de Jesús. Y segundo, en el 16 le dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, otras ovejas que no son del pueblo de Israel, judío, o sea, que no son de Israel según la carne, o sea, los llamados gentiles, los no judíos. Dice: otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, y oirán mi voz. Tienes ahí, hermana, visita, oirán mi voz, no oirán la voz de ningún otro. Entonces comenzamos a mirar bien claro que el pueblo de Dios, fíjate bien, el pueblo de Dios es aquel que es llamado por Jesús, que oye la voz de Jesús. Y no importa que sean de ese redil judío según la carne, o que sean del otro redil. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y dirá mi voz, y habrá un rebaño. Un rebaño, o sea, no son dos rebaños separados, ¿no? Que el pueblo escogido de Dios, aquel que Dios no quiere, que no quiere que lo toquen porque daña sus ojos. Y acá la iglesia, que los creyentes, es otra cosa. Dice: habrá un rebaño, y habrá un pastor. Y el buen pastor es el Señor Jesucristo. Amén. Pero fíjate bien, ya no esa separación entre gentil y judío según la carne se va a acabar con la aparición del Señor Jesucristo, porque Él aquí nos lo está explicando, y lo vamos a seguir mirando para confirmar lo que estamos diciendo. Entonces, primero, tengamos en cuenta lo que hemos visto, que existe primero una promesa antigua que hubo para el pueblo de Israel. Para el creyente, y David como tipo de creyente, una casa, una morada celestial Dios le prometió. Eso también es una figura para todo creyente, porque lo vamos a seguir leyendo. Que existe un único Dios, y que fuera de ese Dios no hay ningún otro. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios con nosotros. Y que existe un pueblo que tiene una promesa de Dios por causa de los padres, que es el pueblo de Israel, que Él estableció, que Él estableció desde la antigüedad. Pero, para efectos de la salvación, dice que Jesucristo es la puerta. Dice: Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. No hay otra puerta.
Esos dos rebaños, el pueblo gentil y el pueblo judío, tienen que entrar por la puerta para ser salvo la persona, ya sea judía o sea gentil. Tienen que entrar por la puerta, tienen que entrar por Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir leyendo esto. En Romanos 15, en Hechos, fíjate bien, en Hechos 15, del 1 al 20, fíjate lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que habían muchos judíos que habían creído al Evangelio y se habían convertido en cristianos. Pero como ya comenzaban a haber gentiles que creían y se acercaban, entonces ellos acostumbrados a todo lo que se hacía en la ley judía, comenzaron a decirle que guardaran la ley judía. Entonces vamos a leer 15 del 1 al 20. El nombre de Jesús dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, le decían los judíos a los que no eran judíos que tenían que circuncidarse, porque eso era una señal que se hacía conforme a la ley judía. Pero estamos hablando de que son gentiles convertidos al cristianismo. Amén. Y también ahí están judíos convertidos al cristianismo. Ahí están los dos. Entonces los judíos le decían esto a los gentiles. Entonces, a los que habían sido gentiles, ¿no? Porque ahora todos son cristianos. Y así, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque Pedro estaba hablando de un hecho muy específico que ahora vamos a leer, cuando Dios lo mandó a predicarle a la casa del centurión Cornelio y toda su familia. Y Dios, en el otro dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces fíjate lo que está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice que él cree que por la gracia del Señor Jesús será salvo igual que los gentiles. Entonces, tanto para los judíos como para los gentiles, es la gracia del Señor Jesús la que permite que seamos salvos. Amén. El 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo:
Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces vamos a hacer un paréntesis acá. Porque cuando Jacobo dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, entonces vamos a mirar quién es ese Simón. Amén. Entonces fíjate bien. Juan 21, del 15 al 28. Que muchos hermanos saben quién es, pues muchas personas que oyen no saben quién es. Amén. Pero por eso lo hacemos así. Juan 21, del 15 al 18, le dice así el nombre de Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y en el último, el 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces fíjate, Simón Pedro, o Simón, o Pedro, es el mismo Pedro. Entonces, este es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces ahorita leemos cómo fue la visita que le hizo él a Cornelio y a sus familiares. Y seguimos en el 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces a los gentiles se les advirtió que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de los pecados, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Algo muy común en la cultura, comer la sangre de los animales o los animales ahogados, pues en el nuevo pacto se les advierte que no hagan eso. ¿Sabes? Y que se aparten del pecado, la contaminación de los ídolos. Siempre está el mundo de pecados. Pero entonces miramos un hecho muy interesante acá. Porque aquí dice, la profecía que se leyó, dice que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Entonces en la profecía de Amós, Dios está diciendo, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces Dios está anunciando que sobre los no judíos se iba a invocar el nombre de ellos. En pocas palabras, nosotros estábamos viendo que el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios se invocaba el nombre de Dios. Algo que identifica al pueblo de Dios es que sobre el pueblo de Dios es invocado el nombre de Dios. Para empezar, ¿no? Porque eso se hace en las aguas del bautismo. Para empezar, el pueblo de Dios conoce cuál es el nombre de Dios y sobre él es invocado su nombre. Pero fíjate que en esta profecía dice, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Y es una cosa muy clave, muy importantísima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, dice, oye, todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre.
Entonces, ¿sobre cuáles gentiles se invocó o se iba a invocar el nombre de Dios? Entonces, vamos a leer lo que Simón Pedro, o sea, lo que Pedro contó cuando visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, cuando nosotros vamos allá, entonces podemos leer en Hechos 10, primero del 1 al 6, Hechos 10. Hechos 10, del 1 al 6. En el nombre de Jesús dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Fíjate bien, un cesario, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, centurión, un jefe de un grupo de soldados, un soldado romano, de una compañía de soldados. Amén. Pero estamos en la época del Imperio Romano. ¿Y cómo se llamaba la compañía? La Italiana, o sea, no eran judíos, eran gentiles. Entonces dice, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Sin embargo, fíjate, era un creyente, ahí no explica por qué, pero él había creído o alguien había hablado del Dios de Israel. Y dice que oraba a Dios siempre. Y ya hemos visto y sabemos que Dios es uno. O sea que le oraba a Dios verdadero. Y que era una persona tratada por Dios porque una persona que tiene misericordia de las otras personas y se apiada de su condición, porque sabe que los otros están en esclavitud, que no ven y que son doblemente esclavos del enemigo y de los hombres, y que están en un estado lamentable. Y esas personas se acercan y piden la ayuda, y si la persona tiene, no se la niega, se le debe dar. Entonces una persona tratada por Dios, una persona que hace obra de justicia. Amén. Entonces esta persona hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, fíjate bien, que esta persona estaba tratando de ser justo, porque Dios se le manifiesta en una visión. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces ya sabemos, Simón es Pedro, aquí otra vez lo confirmamos, Simón Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces Pedro fue mandado a los gentiles, a esta casa de Cornelio y su familia. Amén. Y Dios le comunica con ellos que envíe por Pedro. Envíe por Pedro para que le diga lo que tienen que hacer. Hay algo que tenía que hacer Cornelio que él no sabía, y se lo iba a decir Pedro. Amén. Así lo hizo Dios, así lo quiso Dios, y ese encuentro se dio. Entonces Pedro comienza, ustedes lo pueden leer completo, con más calma, con más tiempo, con más calma en su casa, con la Biblia en la mano, pueden leerlo todo el capítulo, pero nosotros podemos, para cortar, mirar lo que termina diciendo de Pedro, del 42 al 48. Pedro dice, en nombre de Jesús: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces fíjate lo maravilloso acá. Si nosotros retrocedemos vamos al capítulo que habíamos leído en el 15, sobre la profecía del profeta Amós, que está escrita aquí en Hechos 15, 17, dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces, son los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Y acá en Hechos 10, 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Oiga, fíjate bien, hermana visita. El nombre que se invocó en ese bautizo a la casa de Cornelio y toda su gente, que son gentiles, fue el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros vemos en Hechos 15, dice: y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Está hablando Dios, que el nombre de Él se iba a invocar sobre el pueblo no judío, sobre el pueblo gentil. Y aquí dice claramente que estos gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, claramente la Escritura nos está mostrando que el nombre de Dios es Jesús. Amén. De algo para que tengamos claro. Entonces, cuando estábamos leyendo allá en el Antiguo Pacto, que leíamos Jesús, donde otros colocan una mala traducción de Jehová, otros colocan Yahvé, nosotros leemos Jesús, nosotros sabemos por qué lo hacemos. Porque claramente la Escritura nos está revelando que ese nombre de Dios que se iba a invocar sobre los gentiles es el nombre de Jesús. No lo estamos dando en la Escritura, entonces el nombre de Dios es Jesús y no es ningún otro. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y el nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo es su nombre, gloria a Jesús, gloria a Dios. Fíjate, qué maravillosa la palabra. Entonces ya sabemos, fíjate que en el día de hoy estamos hablando que el nombre de Dios identifica a su pueblo. Amén. Entonces, todos los pueblos gentiles y judíos alcanzarán la salvación por la fe en Jesucristo. Eso está claro. Amén. Entonces debemos recordar que permanece una promesa de salvación para el pueblo de Israel según la carne, por causa de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahora fíjate bien allá en Romanos, lo que dice Romanos 11, 25 al 28. Romanos 11. Del 25 al 28. Y así el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: verdad es el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Fíjate este detalle. Entonces,
Israel material tiene un endurecimiento en parte, hasta que anda a la plenitud de los gentiles, los no judíos que hemos creído. Y luego todo Israel será salvo. Muchos dirán, bueno, hermano, todo Israel, nada más por ser descendientes según la carne. Nosotros sabemos que el que no entra por la puerta, que es Jesucristo, no será salvo. Obviamente todo Israel es todo Israel creyente. Todo el Israel que ha creído se ha arrepentido y se ha bautizado en el nombre de Jesús, que ha creído en ese Dios que vino a salvarnos. Amén. Y entonces dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, porque ellos todavía no han creído en general, no han creído en el Evangelio de Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Obviamente, ellos tienen una promesa por causa de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios les prometió, le hizo una promesa a ellos y a su descendencia. El llamado a la elección está allí. Pero nadie puede entrar por una puerta diferente a Jesucristo. No simplemente por ser descendientes según la carne que alcanzan la salvación. Porque el que no entra por la puerta del ladrón y Santiago dice, no entra. Tienen que entrar por la puerta. Dice, tengo otras ovejas que no sean de este redil, a esta debo traer. Y habrá un rebaño. O sea, gentiles y judíos, o sea, tanto gentiles como judíos que han creído cristianos. Y un pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora, si nosotros miramos la promesa que leíamos allá en 2 Samuel, de que David, Dios le había prometido que le construiría casa, esa promesa de David también se cumple a todo creyente. Por ejemplo, fíjate lo que dice Juan 14, del 1 al 3. Juan 14. Del 1 al 3 dice así en el nombre de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces fíjate qué maravillosa esta palabra. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creamos en Jesús. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros tenemos una casa eterna en los cielos. Dice, si me fuera yo a preparar lugar, vendré yo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate bien, vendré otra vez, es la promesa de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo. Jesús se va a tomar a Jesús. El pueblo de Dios, el pueblo creyente, tiene en sí el nombre de Jesús. Fíjate, y el pueblo que ha creído en Jesús tiene el nombre de Jesús. Vendré yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Obviamente que hay un proceso, pero resulta que un creyente tiene que saber cuál es el nombre de Dios. Porque la Escritura lo revela. Y es que en ese nombre hay perdón de pecados y salvación. Entonces, para empezar, nosotros debemos saber cuál es nuestro Dios, porque Dios es uno solo. No son varios, Dios es uno solo y se manifestó en carne hace más o menos 2000 años. Dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Jesús se va a tomar a Jesús. No creamos que esos nombres de esas malas traducciones representan el nombre de Dios. Mentira, eso es un engaño. Estábamos viendo cómo claramente el nombre de Dios iba a ser invocado sobre los gentiles. Y sobre los gentiles, cuando se bautizaron, se invocó el nombre de Jesús. Amén. Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura.
Amén. Entonces, fíjate bien esa morada en 2 Corintios 5, nombre de Jesús. 2 Corintios 5, del 1 al 3, dice así el nombre de Jesús. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo que tenemos nosotros, nuestra morada terrestre, nuestro cuerpo material, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Entonces fíjate bien. Tenemos una morada eterna, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hay una persona que tiene enfermedades, preocupaciones, angustia, que ve el mal que se hace en la tierra, que ve la injusticia y la maldad que despliegan los hijos de los hombres. O sea, un cristiano realmente es consciente del estado de maldad, del estado de injusticia, de las locuras de los seres humanos esclavos del pecado. Amén. Y también es consciente de la debilidad de su cuerpo, de su enfermedad y de sus angustias y de sus preocupaciones. Entonces, si Dios tiene una casa celestial, fíjate bien, una habitación especial, entonces algún cristiano en algún momento, como lo dice en los Salmos, lo puede leer, o como le pasó a los creyentes, que deseaban en un momento dado que el Señor se lo llevara para tener acceso a esa promesa de esa casa celestial. Claro que todos tenemos un tiempo para irnos, pero la persona dice, bueno, pero por esto también gemimos. La persona sufre un poco porque desea tener esa casa celestial, desea recibir la promesa que Jesús hizo. David estaba maravillado allá cuando leíamos y contento porque Dios dijo que no, que Dios sería el que le daría casa, que no iba a ser David el que iba a hacer la casa de Dios, sino que iba a ser Dios el que le iba a hacer la casa a David. Entonces David estaba maravillado, y eso se cumplió también para todo el creyente en el nuevo pacto, porque así lo dijo el Señor Jesús, y aquí también lo vemos, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está en Colosenses 17, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pero eso no puede darse antes de tiempo. Nosotros estaremos acá hasta el día que el Señor Jesús decida que nos vayamos. No va a ser antes. Amén. Porque todos tenemos un tiempo, un límite de nuestra habitación terrenal en este mundo. Amén. Vamos a seguir leyendo. En Romanos 10, del 11 al 13. En Romanos 10, del 11 al 13, dice así, en el nombre de Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Volvemos al mismo. No hay diferencia entre judío y griego. El pueblo escogido de Dios es aquel pueblo que tiene el nombre de Dios y aquel que invoca el nombre de Dios. Es aquel pueblo sobre el cual su nombre ha sido invocado.
Y el nombre que sea invocado sobre todo creyente, ya sea judío o griego, sea gentil o judío, o no judío y no judío, que es lo mismo, es cuando la persona recibe el nombre de Dios en el bautizo, cuando se invoca el nombre de Jesús, dice, se invoca el nombre de Jesús para perdón de pecados, recibe el nombre de Dios, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Pero ya sabemos, la Biblia nos muestra claramente que el nombre de Dios es el nombre de Jesús. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y a su nombre, la gloria, alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, este es el servicio de hoy. El nombre de Dios identifica a su pueblo. Entonces ya sabemos, el nombre de Dios que identifica a su pueblo es el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios tiene una promesa de una casa celestial que Dios ha dado. Y ese pueblo de Jesús, ese pueblo de Dios, ya sea que sea de alguien judío según la carne o gentil, es una persona que ha entrado por el Señor Jesús, porque no hay otra puerta de salvación. Entonces, de esta manera, terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Les pedimos que estudien todas estas citas con calma en su casa y miren para ver que todo esto es así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jesús mi Dios y que miren los otros videos también y los compartan con las otras almas para que también lleguen al conocimiento del Señor, al conocimiento del Dios vivo, al conocimiento del Señor Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.